Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestra torre fuerte, Señor, y eres nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, Señor, te diste, Señor, a cambio de nosotros, Señor. Gracias, Rey, porque tu sangre, Señor, nos limpia de todo pecado, Señor, bendito Rey, Señor, de toda inmundicia, de toda transgresión, Señor, de toda, Señor, bendito Dios, Señor, rebelión, Señor, y aún, Señor, bendito Dios, Señor, del pecado ancestral, Señor, el pecado ancestral de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, Señor, tú, Señor, perdonas y limpias, Señor, la iniquidad, Señor. Ese pecado ancestral, Rey, que llevamos, Señor, bendito Rey, Señor, y que por él se manifiesta, Señor, el pecado, Señor, en nuestras vidas, Rey. Señor, te damos gracias porque tu sangre aún limpió, Señor, bendito Dios, nuestras conciencias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque tú hiciste una obra perfecta, Señor. Como sumo sacerdote, Señor, hiciste una obra perfecta, Señor. Y por eso nos gozamos, Señor, porque entraste una vez y para siempre, Señor. Una vez y para siempre con tu sangre, Señor. Una sangre más preciosa que la de Abel, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, y gracias te damos, Santo Espíritu de Dios. Porque por él, Señor, tú nos llevas, Señor, a esa redención perfecta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que seas tú edificando, enseñando, revelando, manifestando tu obra, Señor, en medio de las generaciones, Señor, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros hermanos, Señor, bendito Rey, Señor. Manifiesta tu gloria y tu poder, Rey Santo, Señor. Tu enseñanza sea como la lluvia, Señor, y el razonamiento como el rocío, Señor, bendito Rey, Señor, sobre tu pueblo, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén. Y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos, y seguimos hablando acerca de la sangre. Y no quiero decir solamente la sangre de Cristo, porque siempre vamos al antiguo pacto y la sangre era de los animales, hermano, que era una representación de lo que se iba a hacer. Y la palabra de Dios nos dice claramente que todo esto era un símbolo, ¿sí? Lo cual es un símbolo para este tiempo presente. O sea, todo esto era una sombra y era una figura. Toda la muerte de los animales, fuera de toros, de machos cabríos o de becerros o de ovejas, todo esto era una sombra y era una figura. Y como lo dice en Hebreos 9:9, nos dice que lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea que en el libro de Hebreos, si nosotros en la carta de Hebreos nos muestra, hermanos, que esas ofrendas que se hacían en ese tiempo, y que dice que dice la parte que dice que en lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea, ahí estaba todavía levantado el tabernáculo. Debemos entender que más o menos en el año 68, 70, se escribió la carta a los hebreos, y todavía se seguían haciendo esos servicios. Digámosle que era una transición, y pues ya en el tiempo presente, pero estando presente ya Cristo, nos dice allí, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación, no con sangre de machos cabríos, ni con becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo. Sí. Entonces, hermanos, aquí nos muestra varios aspectos y que había un tabernáculo o había un templo y que ese templo había sido hecho por manos de hombres, ¿sí? Pero Cristo se presentó en el tabernáculo celestial. O sea que si nosotros miramos, hermanos, el mismo Señor Jesús, ahí en Juan 2, capítulo 18 nos dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, entonces aquí nos habla ya entonces de el tabernáculo o el templo celestial, nos habla del templo que estaba en la tierra y nos habla del templo que es el cuerpo. Entonces aquí hay algo bien importantísimo. Ya, o sea, por decirlo así, nosotros somos el tercer templo, ¿sí? Sin embargo, los judíos están haciendo y han hecho todos los elementos y todas las cosas para ese tercer templo. Pero el mismo Señor Jesús dice aquí que dijo: destruyan, porque él estaba purificando el templo, sacando a todos los cambistas del lugar. Y entonces se acordaron cuando está escrito que el Señor dice que tu casa, el celo de tu casa me consume. Y por eso le preguntaban que qué señal estaba haciendo esto. Entonces él dice: destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaremos. Entonces nosotros hablábamos, hermanos, de que el Señor nos dice que nosotros somos también el templo del Espíritu Santo. Entonces, si hay un templo celestial que nos habla en Hebreos, nos habla acerca de ese templo, y si hay un templo celestial, entonces también hay o sea, el Señor le dijo a Moisés, le dijo que hiciera, que erigiera, ¿sí?, un tabernáculo así como lo había visto en el monte, y lo podemos mirar en Hebreos capítulo 8, versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces aquí nos está hablando de que en el primer pacto, o sea, en el antiguo pacto, este pacto tenía defectos, ¿sí? Y había un tabernáculo, pero como decir una copia hecha de manos de hombres, ¿sí?, del tabernáculo celestial. En el versículo 5 nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra, vuelve y lo repite,
que todo esto es una figura y una sombra de lo que había de hacerse por medio de Jesucristo. Entonces nos dice que una sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todo esto, las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces podemos entender que si estaban ministrando sacerdotes en el templo celestial, pues debemos entender que también eran unos sacerdotes de un orden, ¿sí? Y pues lo habíamos estado hablando en las reuniones de que sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, allá están ministrando, ¿sí?, sacerdotes de otro tipo, de otro orden, ¿sí? Y que Jesucristo era, o sea, el que ministró a Abraham era una figura del Hijo del Hombre, del sacerdocio de Melquisedec, que en este caso el Señor es el sumo sacerdote, ¿sí?, del orden de Melquisedec, lo cual se juró, ¿sí? En el Salmo 110:4, ahí el Señor hace ese juramento y le dice que Él es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, podemos ver que está el tabernáculo celestial, está el tabernáculo que erigió Moisés, y el Señor está diciendo que el cuerpo de Él es el templo. Entonces, igualmente a nosotros nos dicen que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, y nosotros podemos ver cómo nos muestran, ¿sí?, en Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, mis hermanos, gracias, mi hermana. Entonces aquí nos explica el libro de Hebreos lo que el Señor le muestra a Moisés, y empiezan a ellos a hacer cada altar y cada parte del tabernáculo. El Señor le da sabiduría, entendimiento en toda arte a Bezaleel, y entonces él empieza a hacer con su grupo todo aquello, ¿cierto? Pero es una copia, es una figura de el tabernáculo celestial. Entonces aquí nos está diciendo que en la primera parte, llamada lugar santo, o sea, nos dice que es la primera parte, porque al entrar el sacerdote y el sumo sacerdote, ellos entran por el lugar santo, y la segunda parte sería el lugar santísimo. Entonces aquí nos dice que en el lugar santo está el candelabro de oro, que es tipología del Espíritu Santo, los 7 espíritus, ¿sí? Y al frente del candelabro, alumbrando el candelabro, la mesa de los panes, ¿sí?, que cada pan es por cada tribu de Israel, o sea que son 12 panes, pero igualmente nos muestra que el pan
que es el Señor mismo dijo, yo soy el pan de vida. O sea, el Señor Jesucristo como el pan, o sea, la mesa de los panes de la proposición, y está el altar del incienso, ¿sí? Que también el Señor es el que intercede por nosotros, y es en la primera parte están dispuestos esos 3 altares. Y nos dice ya después que tras el velo, en el versículo 3, tras el velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, que era el sumo sacerdote venía con las manos llenas de incienso para echarlas y con la sangre. Y debemos de entender entonces que así como en el lugar santo está el altar del incienso, el sumo sacerdote venía con todas esas manos llenas de incienso y con la sangre de ese cordero, de ese becerro, y hacía una aspersión de sangre en ese lugar, y aún en los cuernos del altar, de la cubierta de oro, ¿sí? Que nos dice allí que en él tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, dice, cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, y que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines, o sea, el propiciatorio que lo cubría, esa urna, esa caja, ese altar. Y allí en este propiciatorio, ¿sí?, habían 4 cuernos, y debemos de entender que los cuernos significan poder, significan fuerza, y estos cuernos entonces allí se depositaba sangre. Después el sumo sacerdote salía y pasaba al altar del incienso, y también depositaba sangre en los cuernos que tenía este altar del incienso, ¿sí? Y en la sangre que sobraba cogían y la echaban en el altar de bronce, o sea, donde se hacía la expiación, donde morían, donde hacían la grosura y la quemaban en este altar de bronce, el altar de los sacrificios. Y este altar también tenía cuernos. Entonces habían 3 altares en 3 lugares, ¿sí? En el lugar atrio, ¿sí?, que estaba el altar de los sacrificios; en el lugar santo, que estaba el altar del incienso; y en el lugar santísimo, que era el propiciatorio. Todos estos 3 altares tenían 4 cuernos en cada lado, y sobre estos altares colocaban sangre. Entonces vemos que en Hebreos capítulo 4, versículo 14, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, miren, mis hermanos, tan importante que para que nosotros podamos entender lo que hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo terrenal hecho de manos, que era una sombra, era una figura del tabernáculo celestial, y nos dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿sí?, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y que retengamos esta profesión, la profesión de nuestra fe, la profesión. Y dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote participó de carne y de sangre, y sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, cumpliendo toda la ley. Y es lo más importante, porque en el antiguo pacto Aarón tenía que presentar
un cordero por la expiación, hermano, de sus pecados, y tenía que presentar también otro cordero. Y la expiación, hablábamos de que esa expiación tiene que ver con la reconciliación, ¿sí? Y él presentaba un becerro y presentaba un carnero. Pero mire que Jesucristo no tuvo necesidad de presentar esto. ¿Por qué? Porque Él era perfecto y que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces debemos de entenderlo, que por eso el Seol, las partes más bajas de la tierra, la muerte, no pudo retenerlo. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque era sin pecado. Entonces, si hubiese pecado, o si algún hombre, como lo hablamos anteriormente, un hombre muriera aunque sea por otro hombre bueno, ¿sí? No podría hacer nada de eso porque está bajo el poder del maligno, ¿sí? Entonces no podía hacerlo porque aún su sangre es una sangre que es bien entendible que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió, o sea que no hubo una intervención de hombre. Por eso él no está bajo el maligno. Entonces nos dice la palabra de Dios también igualmente, ¿sí? En Hebreos capítulo 7, el versículo 28 nos dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender un poco más esto. Nos dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Eso, y entonces le dice que lo constituye sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, hermano, es bien precioso lo que el Señor hace, y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, aquí nos está diciendo que el bautismo, ¿sí? El bautismo que corresponde a esto, ¿a qué nos está hablando? Porque el apóstol Pedro está diciendo que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces se está hablando del bautismo que corresponde a esto, nos salva, ¿sí? Y nos salva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, era importante que el Señor Jesucristo resucitase, porque si no resucitara, entonces todavía estábamos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y en Hebreos entonces nos dice acerca de esa conciencia, y en Hebreos 9:9 nos dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y entonces nos está diciendo que en el antiguo pacto nuestra conciencia todavía no quedaba limpiada, y entonces por eso el apóstol Pedro dice que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ese bautismo del antiguo pacto, de lo que pasó con Noé, ¿sí? Ahora, por la resurrección de Jesucristo, es que nosotros tenemos salvación, en quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces estamos hablando acerca de esa obra que hizo el Señor Jesucristo subiendo a los cielos, o sea, al lugar santísimo, hermanos, subiendo a los cielos para que nosotros pudiéramos también, Él hace esa obra redentora con su sangre, ¿sí?
y que nosotros entonces debemos de entender que esta obra, dicen en Hebreos, nos dice Hebreos 9:24, dice aquí, en el 23 nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La palabra de Dios entonces nos está hablando de que el Señor entró a ese santuario que no fue hecho por hombres, sino al celestial como sumo sacerdote con su misma sangre, porque los anteriores sacerdocios del orden arónico, ¿sí?, ellos tenían que presentar, como les decía, un sacrificio por ellos mismos, ¿sí?, y por la reconciliación de ellos. Entonces presentaban un becerro y presentaban un macho cabrío, entonces un carnero. Entonces, hermanos, importante que nosotros entendamos que el mismo Señor Jesucristo presentó su misma sangre, y dice aquí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que en la Pascua el Señor, allá en la tipología en Egipto, libertó al pueblo de Israel, ¿cierto? Y el Señor, como ese Cordero Pascual, liberta, ¿sí?, liberta al hombre del pecado y de la muerte, ¿sí? Y ahorita en la expiación, entonces, Él hacía una labor de presentarse como ese cordero, lo que estamos hablando, de su sangre, presentarla, ¿sí?, no en el tabernáculo como Aarón lo hacía, en el de hecho de hombres, de manos de hombre, sino en el tabernáculo celestial. Ahora entonces Él está mostrando, hermano, cómo el Señor Jesús lo hace en el tabernáculo celestial. Y debemos entonces entender esto, que el Señor mismo no presenta sangre por sí mismo, ¿sí?, sino el sacrificio. El sacerdote tiene que presentar sangre ajena, ¿sí?, o sea, de un animal. Pero el Señor Jesucristo, Él presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, nos reconcilia y expía. O sea, la palabra expiación, como estamos hablando, que era cubrir en el antiguo pacto, la expiación es que el pecado, por el pecado se obtiene el perdón para siempre. O sea, como dice la escritura en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que nos quitan la acusación, nulifican el pecado, ¿sí?, lo anulan, extinguen el pecado, ¿sí?, por la misericordia de Dios. Igualmente podemos ver cómo al Señor le es remitido, que esto es la remisión o la imputación, le es remitido el pecado a Él. Por eso es que se dice que Él hace un sacrificio por sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que
produce ira al Señor. Entonces a Él le es remitido el pecado y por medio de Él mismo nosotros tenemos la reconciliación, que es estar en amistad con el Señor nuevamente. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el Señor hace esa obra en nuestras vidas y que las hace una vez y para siempre. Entonces en Hebreos nosotros podemos ver cómo el Señor hace esta obra y hace que nosotros podamos entrar, ¿sí?, al lugar santísimo. En el versículo 19 de Hebreos 10 nos dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando el Señor de que Él, por su sangre misma y por su sacrificio que Él hizo, Él abrió un camino nuevo. Su cuerpo fue el velo que fue partido, y por eso es que en ese tabernáculo hecho de manos se rompió ese velo. Y hermano, el romper ese velo tiene que haber sido algo sobrenatural como lo que pasó, porque ese velo era de 10 centímetros de ancho. O sea, el velo, su espesor era 10 centímetros y era entretejido. O sea que para romperse ese velo así de esa forma, eso era algo sobrenatural. Y entonces por eso mismo era para que pudiera entrarse al lugar santísimo. Entonces, por eso yo pregunto, digo, ¿cómo harían estos sacerdotes y todo ello para seguir haciendo esos sacrificios hasta el año 70 cuando es destruido el templo? ¿Cómo hacen para que ellos no pudieran entrar a ese lugar santísimo y morir? O sea, que todas esas cosas se fueron cayendo por sí mismas, ¿sí? Porque ya había una redención, pero se seguía haciendo ese ritual desde el año 33, por decirlo así, que es cuando muere el Señor Jesús, y que ese tiempo restante hasta el año 70 que es destruido el templo, seguían haciendo esos sacrificios, y cómo hubieran podido remendar ese velo o no sé cómo, y cómo seguir haciendo un ritual donde el mismo Dios había roto el velo. Esta es la obra que hace el Señor Jesucristo abriendo ese nuevo camino. Entonces vemos este lugar santísimo donde el Señor entró, y después nos habla del lugar santo. En el lugar santo estaban 3 altares, que era el candelabro de oro, que en Isaías 11 nos habla de los 7 espíritus. Y este candelabro tenía 7 luces. Esas 7 luces son los 7 espíritus, y que vinieron y reposaron sobre el Señor Jesús. En Isaías 11 nos dice: y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Entonces aquí vemos los 7 espíritus que reposan sobre el Señor Jesucristo, y también vemos la mesa de los panes que es al frente, que es el Señor, el mismo Espíritu Santo alumbrando la palabra, y la palabra, como el Señor dice: yo soy el pan de vida, y mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, asimismo, estos 2 altares representaban y manifestaban lo del Señor Jesucristo, pero el altar del incienso, donde era depositada la sangre de esos animales, entonces allí este altar es algo bien importante, porque se deposita sangre. Y nos dice la palabra de Dios, entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 15, nos dice la palabra de Dios:
Dice: 14 podría decirse. cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces aquí nos está hablando la palabra de Dios en el versículo 15, que el Señor Jesucristo es el mediador. Teniendo entonces entendimiento de que el altar del incienso es las oraciones de los justos. Allí fue donde se le apareció el ángel a Zacarías. A la mano derecha se le presentó el ángel para hablar con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y que ellos eran de estirpe sacerdotal aarónica por su madre misma. Entonces nos está diciendo que el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte por la remisión, o sea, atribuirle a Él todos los pecados para la remisión, ¿sí? Remisión quiere decir colocar, depositar todos los pecados en Él, o sea, como se hacía con el macho cabrío. Dice, por la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, o sea, a los judíos. También para ellos está la promesa. Entonces, mis hermanos, este altar del incienso, que son las oraciones de los santos, asimismo también el Señor lo representa como ese mediador, como ese hombre que está mediando entre los hombres y Dios, como un sumo sacerdote y como un intercesor también. La palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Él es como un abogado. Él es ese abogado, el Padre es el juez, ¿sí? Nosotros somos los que estamos siendo acusados por el fiscal, que es el maligno, ¿sí? Estamos siendo acusados, y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos dice que en el 10 nos dice que el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera, y nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. Entonces aquí nos está diciendo la palabra que nosotros tenemos un abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea que aún el Señor Jesucristo es nuestro abogado, para el que va a interceder, el que va a aplicar con su sangre, nos va a limpiar para que nosotros quedemos libres, quedemos absueltos nuevamente, ¿sí?, de aquel pecado. Y entonces nos dice que está el juez, está el abogado, está el fiscal, y estamos nosotros, que nos está acusando el fiscal, pero ahí tenemos el abogado. Entonces, este altar del incienso, donde también era depositado la sangre en los cuernos del altar, de este altar, que estos cuernos, como les digo, significa fuerza y poder. O sea que este altar también era muy importante, manifestaba una fuerza y un poder. Entonces, por decirlo así, el atrio, que era el cuerpo, ¿sí?, el atrio, que es el cuerpo en nosotros como templo de Dios, ¿sí?, del Espíritu Santo, el atrio es el cuerpo, el lugar santo es nuestra alma, y el lugar santísimo nuestro espíritu. Pero por decirlo así, el atrio era lo terrenal, el lugar santo es entre lo terrenal y lo celestial, y
y el lugar santísimo es lo espiritual, lo celestial, donde el Señor presentó su sangre. Entonces el Señor está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 nos dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le había dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, de que nosotros, ese cordero estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo, hermanos, y que nosotros fuimos rescatados, o sea que allí intervino el Señor Jesucristo para sacarnos del poder del maligno, que nos dice Colosenses capítulo 2, nos habla de que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, bajo el poder del maligno, y trasladados al reino de su amado Hijo, de Cristo Jesús. Y dice que nosotros fuimos comprados, y esto es importante, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, entendamos que cuando fuimos comprados con precio de sangre, ¿sí?, debemos entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, es bien difícil de que nosotros procedamos como aquellos que fueron comprados, aquellos esclavos por amor, y sirvamos al Señor. Es importantísimo, pero mucho creyente, hermano, es tibio, ¿sí? Y el Señor dice que a esos tibios los va a vomitar. O sea, van a la iglesia, oran, tal cosa, tal otra, pero siguen en las cosas del mundo. Entonces el Señor aquí obra como también un mediador, hermano, ¿sí? El Señor está mostrando su mediación, y podemos mirarlo también en Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor Jesucristo es el mediador, o sea, como sumo sacerdote, que está haciendo esa operación, y es un mediador entre Dios, el Padre, como juez, y nosotros, que somos los hombres, como acusados por el pecado, por la ley misma también, ¿sí? Y Él es el Señor, el mediador, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. Debemos entender, o sea, que Él nos rescata, Él nos compra, ¿sí? Ese rescate es su vida, su sangre, es el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, hermano, debemos de entender aún que Jesucristo, como ese altar del incienso, como intercesor, como mediador, ¿sí? Y nos dice el apóstol Juan en capítulo 14, versículo 13, nos dice algo bien interesante que debemos de tener en cuenta en la hora de que nosotros también seamos intercesores. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Miren, mis hermanos, que aquí nos dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. O sea que todo lo que nosotros pidamos
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra sea obrando y operando en cada uno de ellos. Aquí lo estoy diciéndole al Señor, al Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dice que todo lo que pidiéramos, Él lo hará. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y aún sigue como mediador y sigue como intercesor, hermanos, porque dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu de verdad. Y ese lo tenemos cuando nosotros nacimos de nuevo, nos sellaron con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y derramó su amor en nuestros corazones. Nuestro corazón fue cambiado de ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y allí escribieron las leyes y las colocaron en nuestra mente. Una operación poderosa, hermano, para que nosotros podamos servir al Dios vivo. Entonces, en Romanos capítulo 8 nos dice la palabra de Dios en el versículo 34 nos dice, lo podemos mirar desde el 32, mi hermana. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Hermanos, esto es muy tremendo porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, al que le reveló el Señor el evangelio de la gracia, ¿sí?, para los judíos y para los gentiles, dice, el que no escatimó, o sea, el que no dudó en entregar a su Hijo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso le pedimos al Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero debemos de entender también que Santiago nos dice que cuando pedimos, muchas veces pedimos mal, porque pedimos es para nuestros deleites, y por eso no nos van a contestar eso, porque pedimos de las cosas carnales. Entonces debemos de saber también pedir. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque el Señor se dio por nosotros, y al justificarnos quitó la culpa. O sea, óigalo bien, en nuestras vidas. O sea, esta justificación tiene que ver es con que el Señor nos hizo esa justificación en nuestras vidas para que el pecado no siguiera atormentándonos a nosotros. Entonces, nosotros fuimos absueltos de toda culpa y el Señor anuló, ¿sí?, en nosotros toda condenación. Eso es importante. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Por eso lo está hablando de la justificación. Cristo es el que murió por nosotros, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. No estamos solos, mis hermanos. Sí. Esta es la labor, esta es la obra que el Señor hace en el lugar santo también, como ese altar del incienso, y que en ese altar del incienso habían los 4 cuernos, y ahí se colocaba también la sangre del Mesías como un intercesor. Déjeme decirle, hermano, que en el propiciatorio, así allá en el lugar santísimo y en el tabernáculo celestial, este altar, esta parte donde están esos 4 cuernos también, y donde el sumo sacerdote entraba, era de oro macizo, o sea, haciendo ver que era el trono de Dios mismo. Por eso lo referíamos a todo lo celestial donde lo hizo el Señor. Ahora, este altar del incienso era en madera recubierta
con oro, queriendo decir entonces que la madera es la humanidad, ¿sí? La humanidad del Señor Jesucristo, pero cubierto en oro, porque Él era la manifestación de Dios en la tierra, y era su realeza, era su gloria, hermano. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Entonces el oro representa la divinidad, la realeza, la gloria, y por eso entonces era ese hombre, esa madera de acacia forrada en oro. Entonces podemos ver, hermanos, que aún el Señor, nosotros lo podemos observar en Hebreos capítulo 2, versículo 9, nos dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces aquí vemos, hermano, todo lo que el Señor hizo, o sea, esa parte de lo que fue como hombre, y gustó la muerte también, ¿sí? Hermano, importante entonces que nosotros veamos que en Juan capítulo 17, el Señor, antes de morir allí en el jardín de Getsemaní, Él está intercediendo por nosotros. En Juan 17, 9 nos dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me disteis, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el Señor está intercediendo por nosotros, ¿sí? Por los que le dieron y por los que han creído en lo que ellos han hablado. Y en el atrio entonces ya vemos lo que es el altar de los sacrificios, y este altar también tiene 4 cuernos donde también depositan la sangre, y aún la sangre restante, óigalo bien, porque los cuernos, como decíamos, significa fuerza y poder. Entonces sobre esos cuernos depositaban sangre, pero aún la misma sangre restante de los animales, de los corderos, era derramada en ese altar. Entonces allí era el exceso de sangre, por decirlo así, o sea, el sacrificio, porque el Señor Jesucristo, o sea, como hombre muerto en la cruz, Él quedó exento de sangre su cuerpo, por decirlo así, hermano, y por eso es que dice que no se puede comer carne sin sangre. Y entonces Él le dice allá en Juan 6, les dice que coman mi carne. Padre Santo, gracias, porque es el pan, ¿sí? El cuerpo es el pan que fue partido por ellos y tenía que estar exento de sangre. Así comemos en la cena, lo que dice 1 Corintios 11, del 16 en adelante. Allí nos habla de la cena del Señor, y que su cuerpo, el pan es el cuerpo que fue partido por nosotros, y que su sangre es la sangre del nuevo pacto. Entonces podemos ver, hermano, en este sacrificio, en este altar de sacrificio, es un altar que está hecho de cobre, ¿sí? O como lo dice en la Reina Valera, bronce. Pero este altar también es hecho en madera, cubierto con ese bronce o cobre, y podemos ver que allí es el lugar, hermanos, de sacrificio, el lugar de muerte, ¿sí? El lugar donde se llevaban los pecados. Allí es en ese altar, o sea, por eso es fuerza y poder. ¿Por qué? Porque el Señor pudo hacer todo eso por nosotros. Si nosotros miramos Hebreos capítulo 9, el versículo 11 al 14 nos dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, aquí nos está diciendo entonces que el Señor obtuvo eterna redención, ¿sí? Dice, obteniendo eterna redención. ¿Qué quiere decir? Que su sangre, hermano, nos compra, ¿sí? Y esa compra es eterna, ¿sí? Por eso yo muchas veces cuando estamos predicando y todo eso decimos, hermano, usted sea donde esté, usted va a ser hijo. Y si, por ejemplo, si su hijo está en la China, ¿deja de ser hijo? No, no deja de ser hijo. Si su hijo está en Estados Unidos, ¿deja de ser hijo? No, no deja de ser hijo. Ahora, ustedes, sí, cuando estamos evangelizando y encontramos personas y que dicen yo soy bautizado y yo tal cosa, o sea, como si el bautismo fuera salvación, hermanos, debemos entender que la salvación es aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pero aún la aceptación del Padre mismo, porque el Padre es el que lleva a Cristo al pecador, ¿sí? Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y nadie puede ir al Padre sino por él. O sea, él es el mediador. Y entonces aquí debemos entender, hermano, que es una redención eterna y que nosotros vamos a ser hijos de él, estemos donde estemos. Solamente como en las situaciones de que el Señor corte al pámpano de la vid, que él dice que se secará y servirá solamente para el fuego, o que borren, ¿sí? Que borren su nombre del libro de la vida, que eso nos lo dice Apocalipsis 3:10. Entonces es importante que nosotros entendamos, perdón, que hubo una eterna, ¿sí? Una eterna redención, o sea, una compra eterna. En el versículo 22 nos dice, de ahí mismo de Hebreos 9, nos dice la palabra de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso fue necesario entonces que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, fuese muerto y que su sangre nos limpiase. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es la remisión? La remisión o imputación también tiene que ver con atribuirle, con entregarle todos nuestros pecados a Cristo Jesús y él llevarlos, ¿sí?, en la cruz por nosotros, allí en el altar, ¿sí?, de bronce, el altar donde se hacía el sacrificio, hermano. O sea que nosotros entrando en el tabernáculo, o sea, para nosotros ir al lugar santísimo, tenemos que entrar primeramente y nos encontramos con este altar, el altar de los sacrificios. Y es necesario, si nosotros vamos a ir al lugar santísimo, allá en el trono de su misericordia, al oportuno socorro, debemos de ir primeramente, hermano, por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, pedir perdón al Señor, pedir limpieza de nuestro pecado, en un arrepentimiento, y seguir hacia adelante en el otro altar, que es el altar también de bronce, donde limpiamos nuestro cuerpo con agua pura, y seguidamente, hermano, nos encontramos con el altar del incienso, que es que entremos por sus atrios con alabanza, con adoración, con intercesión, hermano, y después ir al lugar santísimo donde está el propiciatorio también, que allí está
ese altar donde derraman su sangre también por nuestros pecados, pero es el trono de su gracia. Si nosotros lo miramos entonces, hermano, en Hebreos capítulo 10 nos lo dice muy claramente el Señor cuando vamos a entrar a ese lugar santísimo, ¿sí? Por su sangre, nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Mire que nos habla acerca de lo mismo que hace un sacerdote, y nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Miremoslo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que allí nos está diciendo que primeramente pasamos por este altar de bronce, el altar de cobre, el altar de los sacrificios, ahí donde está su sangre que nos limpia de pecado. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. O sea, el lugar santísimo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo Jesús como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que nos están hablando de que aquí en este altar de sacrificio debemos de trabajar esta parte de purificar nuestros corazones de mala conciencia, y en el altar de donde se lavan los sacerdotes, ¿sí? Donde que dicen el lavacro, que es un altar donde es en cobre y tiene espejos para que nos miremos, ¿sí? Y nos limpiemos, y allí es donde se lavaban los cuerpos con agua pura. En el versículo 23 nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, esta labor que hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? En nuestras vidas también el Señor nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos habla bien claramente entonces que nosotros también debemos de participar de lo mismo que Él participó. Y entonces si nosotros, aquí nos está diciendo de esta cita bíblica de Hebreos, de ir al lugar santísimo, ¿cierto? Y hacer esta labor como lo hacían los sacerdotes, pero ya tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Pero ahora nosotros, también como templo, ahora nosotros también debemos de pasar por cada altar. Y en el altar de Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Ahí está diciéndonos entonces, como nosotros como cordero, como sacrificio vivo y santo, allí en ese altar, hermano, también de los sacrificios nos presentemos a Dios como olor fragante a Cristo. Allí es la parte. En el altar del incienso es nuestras oraciones. Dice que la oración del justo puede mucho, hermano, y también es un olor fragante al Señor cuando lo hacemos en santidad, cuando lo hacemos en la medida que el Señor nos pide, ¿sí? Y ser un olor fragante a Cristo. Y en el lugar santísimo, cuando nosotros vamos a esa intimidad con el Señor, a la presencia del Señor, a una intimidad con Él. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, y gracias por esa obra poderosa, Señor, que hiciste en nuestras vidas, Señor. Esa obra, Señor, bendito Dios, de expiación, Señor. Esa obra, Señor, donde, Señor, nos perdonaste y quitaste toda acusación, Señor. Donde pasaste, Señor, por alto todas nuestras culpas, Señor, bendito Dios, Señor, por amor, Señor, a ti mismo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque quitaste ese pecado, Señor. No lo cubriste, Señor, sino que lo quitaste, Señor, bendito Dios, Rey Santo, Señor.
y llevaste tu pecado en ti mismo, Señor, bendito Rey, Señor. Ese cuerpo de pecado, Rey, pero era el pecado nuestro que tú lo llevabas, Rey. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Porque así, Señor, bendito Dios, reconciliaste, Señor. Nos reconciliaste con nuestro Señor, nuestro Dios, Rey Santo, Señor. Rey, gracias te damos, Señor, y nos adoptaron como hijos tuyos, Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Y nos hiciste santos, Señor, y sin mancha, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a caminar, Señor, en justicia, Señor. A caminar en ese gozo, Señor, de la salvación, Señor, y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú mismo lo dices, Señor, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, Señor, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.